El día que mi marido me confesó que quería a alguien joven, no grité, ni lloré. Miré la silla que me habían reservado junto a la cocina vacía de mi nombre. Se me heló el pecho, sí, pero la matriarca que llevo dentro me sostuvo el honor familiar. No se mendiga, se defiende sin ruido. Esa tarde guardé silencio. Cerré con llave la carpeta roja y pedí cita en la notaría. Si iban a mover papeles, yo también sabía escribir los míos. Lo que siguió fue una partida en la que el silencio pesó más que los gritos, y poco a poco, quienes me subestimaron se quedaron sin palabras. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario, diciendo: ¿desde dónde nos ves? El invierno en Alcalá de Henares tiene una forma peculiar de entrar en la piel. No solo es el frío, es el silencio que deja detrás. Desde la ventana de mi habitación, el sol de la tarde parecía estirarse perezosamente sobre las tejas rojas del vecindario. Era la víspera de nuestra fiesta de aniversario, 25 años de matrimonio. Había imaginado este día durante mucho tiempo. Pensé que estaríamos rodeados de familia, de risas, de brindis y abrazos. Pero mientras me ponía el suéter de lana color marfil, algo dentro de mí no dejaba de repetirme que aquella tarde no sería como las demás. La casa tenía un olor familiar, a madera antigua y perfume floral, el mismo aroma que usaba en cada celebración importante. Pero, a diferencia de otros años, nadie vino a pedirme consejos sobre cómo organizar la mesa o dónde colocar las flores. Nadie me preguntó si quería decir unas palabras. Caminé por el pasillo hacia el comedor y por un instante, el sonido de las risas desde la cocina se sintió ajeno. Era como si estuviera entrando en la casa de otra persona. Inmaculada apareció en el umbral de la sala con una carpeta brillante en las manos. Me tendió un sobre beige con una sonrisa dulce, de esas que esconden algo detrás. «Mira, Soledad, aquí está la invitación oficial. Quería que la tuvieras tú también». La tomé con cuidado como si temiera que el papel se deshiciera en mis dedos. La abrí lentamente. Era elegante, con detalles dorados en los bordes. Pero no había ningún nombre escrito en la línea de invitados. Nada. Ni el mío, ni el de Arturo, ni el de nadie. Levanté la vista y le pregunté con calma: «¿Y mi sitio?». Ella inclinó la cabeza con esa forma suya la que usa cuando finge ser comprensiva. «Es que ya está todo organizado», respondió como si eso lo explicara todo. Detrás de ella pude ver el gran comedor, la mesa principal decorada con manteles blancos y velas altas, los cubiertos perfectamente alineados. Y allí, en un rincón junto a la cocina, una pequeña mesa con solo una silla. La mía. Me acerqué despacio. Podía escuchar las ollas tintinear al fondo y el murmullo de las voces de los primos. Era un rincón funcional, no un lugar de honor. La silla estaba orientada de espaldas a la mesa principal, como si no existiera. Pasé mis dedos por el respaldo de madera y sentí el frío. No era solo un cambio de lugar. Era una declaración. Arturo entró en la sala con el teléfono en la mano, hablando apresurado con alguien de la empresa de catering. Le hice una señal suave. «Hijo, ¿por qué estoy aquí?», le pregunté. Me miró solo un segundo como si la respuesta pesara demasiado. «Mamá», Inma ya lo organizó todo. «No quiero problemas esta noche». Y siguió caminando. Esa frase dicha con tanta naturalidad se clavó en mí como una espina silenciosa. Mientras las luces del comedor se encendían, Inmaculada se detuvo frente a mí. Llevaba un vestido azul oscuro y un collar de perlas falsas. Me miró directamente a los ojos. No dijo nada, pero su sonrisa tenía filo. No hacía falta una palabra, ese era su territorio. Ahora no el mío. Arturo evitó mi mirada y se perdió entre los invitados que empezaban a llegar.
Yo me quedé quieta con la invitación aún en la mano. El olor a carne asada llegaba desde la cocina. El murmullo crecía. Y en medio de todo me sentí como una figura pintada en un cuadro que ya nadie mira. Me senté en aquella silla junto a la cocina. Desde allí podía ver la cabecera de la mesa, el lugar donde siempre me senté cada año. Recordé la primera fiesta cuando Arturo tenía apenas 5 años y no paraba de correr alrededor de la mesa. Recordé el vestido rojo que usé en nuestro 10º aniversario. Recordé mi voz guiando a la familia levantando la copa siendo el centro. Esta vez, sin embargo, solo escuchaba el eco distante de las copas entrechocando. Las risas eran fuertes, limpias, sin mi presencia en ellas. Mi corazón no se rompió de golpe. Se hundió lentamente como una piedra en un estanque. Miré la silla principal vacía, todavía esperando a alguien que no era yo. En ese instante el sonido seco de un golpe en la puerta rompió el murmullo. No fue un timbre educado, ni un toque de cortesía. Fue firme e inesperado, como si anunciara que algo estaba a punto de cambiar. Levanté la cabeza. Sentí como la sala llena de voces se tensaba un poco. Arturo se giró, Inmaculada también. Nadie se movió. Yo respiré hondo. Algo me dijo que lo peor aún no había empezado. El golpe en la puerta aún resonaba cuando me acerqué con paso lento al recibidor. Arturo y Inmaculada me miraban, pero ninguno se movía. Al abrir apareció una mujer rubia envuelta en un abrigo beige y con una carpeta bajo el brazo. Era la coordinadora del catering. «Buenas tardes, señora Soledad», dijo con voz práctica sin afecto ni distancia, como quien cumple un trámite. Me mostró un plano de la sala. «Queríamos confirmar con usted el plano definitivo de las mesas. Es solo para validar detalles». Me incliné para mirar. Entre los nombres impresos en letras elegantes encontré el mío, S. Briones. No en la cabecera ni junto a la familia directa. Una flecha delgada lo unía a una silla auxiliar, pegadas a la puerta de servicio. «Es solo logística, señora», añadió, como si mi lugar en la fiesta fuera una caja que mover de un rincón a otro. Asentí con la calma que aprendí a usar cuando la dignidad se juega en silencio. Pero dentro de mí cada trazo de ese plano era una nota al margen logística como excusa para borrar. La mujer se marchó sin notar la grieta que acababa de dejar. Inmaculada volvió a sonreír satisfecha. Cuando llegó la hora de cenar, la casa se había llenado de un murmullo, que no era fiesta, pero tampoco calma. La cena era sencilla: sopa caliente, pan recién hecho, unas aceitunas en un plato de cerámica. La mesa de diario, no la grande, estaba puesta con precisión. Arturo hablaba de proveedores y horarios. Inmaculada, con su tono suave y estudiado, condujo la conversación hacia algo que lo supe al instante. No era casual. ¿Para facilitar el evento? Cariño, dijo mirando a Arturo y luego a mí. Sería útil tener todos los papeles preparados. Ya sabes, el notario, las formalidades. Su voz tenía el ritmo de quien pone un cebo bien calculado. Luego vino la estocada. Suegra, ¿dónde guarda la escritura? Así el notario lo tiene a mano por si hiciera falta firmar algo el mismo día. La cuchara se detuvo a medio camino. Tragué el agua para no atragantarme con el aire. Sonreí con una calma que no sentía. Busqué la mirada de Arturo, pero él, como un actor que evita su marca, fijó los ojos en la mesa. «Los papeles están donde deben», respondí despacio. «Y no firmo nada sin leerlo». Inmaculada inclinó la cabeza con esa dulzura falsa que en otro tiempo habría engañado a cualquiera. «Claro, claro». Todo por su tranquilidad, dijo, como si fuera ella quien me protegiera. Su tono era condescendiente, perfectamente afilado. La carpeta roja sobre el aparador brillaba bajo la luz amarilla. Había una arruga en el mantel que nadie planchó, un detalle minúsculo, pero revelador.
Las cosas importantes se deciden en los pliegues que los demás fingen no ver. Cuando terminé de recoger los platos, Arturo se acercó bajando la voz, como si lo que viniera fuera confidencial. «Mamá, solo queremos ayudarte. Inma se preocupa por ti. Ayuda. Preocuparse». Palabras que en otra época me habrían ablandado. Ahora las sentí como piedras envueltas en terciopelo. «La ayuda que no se pide suele llevar... factura», respondí sin levantar la voz. Él pestañeó incómodo. En ese instante, su móvil vibró. Vi, aunque intentó ocultarlo, un mensaje fijado en la parte superior. Documentación. Lo bloqueó de inmediato. No necesitaba ver más. La escritura de la casa era una puerta, y ellos ya tenían la llave en la mano. Guardé silencio. No de resignación, sino de estrategia. Mientras limpiaba la mesa hice un inventario mental: las llaves, las carpetas, el cajón del aparador. Todo seguía donde debía. No movería nada esa noche. No daría señales. El olor de una colonia antigua llegó desde el pasillo. Me atravesó como una brisa cargada de memoria. Leandro. Mi Leandro de hace muchos años. No era un recuerdo amable. Era la línea invisible que conecta este presente con un pasado que aún sangra. Apagué la luz del comedor. Con un gesto lento pasé la mano por encima de la carpeta roja. Luego la guardé en un cajón con llave. En el espejo del recibidor mi rostro se dibujó nítido. Y detrás la sombra de la mujer que fui. El perfume en el pasillo me llevó sin permiso a la puerta que un día se cerró en mi cara. El perfume en el pasillo seguía flotando cuando desperté a medianoche. No era un olor cualquiera. Era el mismo que Leandro usaba en los primeros años de nuestro matrimonio. Un aroma maderado, fuerte pero elegante, que siempre se quedaba impregnado en los abrigos de invierno. Me quedé quieta en la oscuridad, sintiendo cómo ese olor abría una puerta invisible dentro de mí. No estaba sola en mi habitación. No de verdad. Era como si el pasado se hubiera sentado en la silla frente a mi cama paciente, esperando a ser escuchado. El tic-tac del reloj de pared marcaba un ritmo constante. Cerré los ojos y el presente empezó a desvanecerse. Sentí el aire más cálido, el murmullo de la ciudad. Madrid, 1993. El despacho notarial olía a madera encerada y a papeles viejos. Tenía 37 años y llevaba mi mejor abrigo de lana. Leandro caminaba delante de mí con paso seguro, saludando al notario como si fueran viejos amigos. Arturo, con apenas 7 años, se había quedado con mi hermana en casa. «Solo firma aquí», me dijo Leandro con una sonrisa que entonces yo aún creía inofensiva. «Es un trámite de la hipoteca. Nada complicado». Me senté frente a la gran mesa de roble. Una carpeta azul se abrió frente a mí. El notario hablaba con frases rápidas en voz baja. Las palabras poder, dominio, título se mezclaban con un lenguaje jurídico que no entendía del todo. Yo no pregunté. Confiaba en él. Éramos un matrimonio. Y en 1993, al menos para mí, el matrimonio todavía significaba confianza ciega. Tomé la pluma metálica que me ofrecieron. La tinta era negra, gruesa, casi solemne. Firmé el primer documento. Leandro me guiaba casi mecánicamente. Aquí también. Y aquí. Firmé 3 hojas más. Uno de los documentos estaba doblado de una manera distinta, pero no lo noté demasiado. Mientras lo hacía, vi una mirada fugaz entre Leandro y el notario. No supe descifrarla entonces. No quise. A veces el amor no te ciega. Tú misma te tapas los ojos. El reloj de péndulo en la pared dio las 11:30. Lo recuerdo porque la campanada me hizo estremecer. Era la hora exacta en que, sin saberlo, firmé más que un papel. Firmé la base de la trampa que décadas después otro rostro usaría contra mí. Abrí los ojos. Estaba otra vez en Alcalá de Henares en mi cama. El aire frío de la madrugada me hizo frotarme los brazos.
Por un momento sentí que Leandro estaba allí parado en el pasillo, oliendo a colonia y a secretos. Me senté y apoyé la espalda contra la pared. Mi memoria no me fallaba. Recordaba haber firmado el trámite de la hipoteca, pero no recordaba haber firmado un poder separado, una autorización más amplia. Bajé la vista hasta mis manos. Sabía que en algún lugar de la casa había copias de aquellos documentos, papeles antiguos que Leandro había guardado con su obsesión por el orden. Mi silencio no era pasividad, era cálculo. Si el pasado había sido usado contra mí, el pasado también sería mi herramienta. Me levanté despacio envolviéndome en mi bata de lana. Caminé hasta el armario del pasillo donde guardaba las cajas de documentos viejos. No encendí la luz. No hacía falta. Sabía exactamente dónde estaba la caja gris con la etiqueta Hipoteca 1993. La abrí. Allí, entre recibos amarillentos y papeles con sellos antiguos, encontré una carpeta con un sello notarial azul. Saqué la hoja doblada distinta. La firma era mía. Clara, precisa, y no recordaba haberla hecho. Sentí el golpe seco de la verdad. No fue Inmaculada quien abrió la primera puerta. Fue Leandro. Él con su sonrisa tranquila había plantado la semilla. Lo había hecho con mi mano, con mi firma y con mi confianza. Cerré los ojos unos segundos. No lloré. Las lágrimas no servían en ese momento. Lo que vino no fue tristeza. Fue una calma helada la que anuncia que ya no vas a permitir más. Me enderecé. Si esa firma me había encadenado, también sería mi llave. El amanecer llegó frío y pálido con una niebla ligera que se deslizaba sobre las calles empedradas de Alcalá de Henares. Salí temprano con la carpeta roja bajo el brazo y una bufanda gruesa envolviéndome el cuello. El aire cortaba como un cuchillo fino, pero eso no importaba. Cada paso sobre los adoquines húmedos resonaba como un tambor silencioso. Hoy no voy a preguntar, voy a comprobar. Esa frase me acompañó mientras caminaba. No llevaba prisa, pero tampoco dudaba. A veces la determinación se viste de silencio. La notaría se alzaba al final de la calle en un edificio de piedra clara con ventanales altos y pesados portones de madera. Era uno de esos lugares que huelen a polvo antiguo, a tinta seca y a confidencias enterradas bajo sellos notariales. Entré. Un secretario joven con gafas delgadas me indicó que esperara un momento. No tardó en aparecer don Eusebio. Era un hombre mayor de cabello blanco, peinado con esmero, el tipo de persona que parece haber nacido en una notaría. Su saludo fue correcto, pero distante, como si cada palabra estuviera medida al milímetro. Señora Briones, dijo con voz grave. ¿En qué puedo ayudarla? Extendí la carpeta roja sobre la mesa. Quisiera revisar si hay algún movimiento reciente sobre esta propiedad. Respondí con calma, aunque sentía mis dedos temblar levemente dentro de los guantes. Él tomó la carpeta con cuidado, como si sostuviera un secreto, y se dirigió a su ordenador. El sonido metálico de la impresora al activarse llenó el silencio. Cada clic del teclado era un pequeño latido. Yo me mantuve inmóvil. Era una estrategia que habíase aprendido con los años no interrumpir a quien viera a revelar algo importante. Cuando levantó la vista, sus ojos grises tenían un brillo distinto. No era sorpresa, era precaución. Verá, señora Briones, empezó despacio. Este documento sigue a su nombre. No hay cambios en la titularidad, al menos no registrados oficialmente. Asentí conteniendo un suspiro. Sin embargo, añadió bajando un poco la voz, alguien solicitó copia de la escritura hace 3 semanas. El mundo pareció detenerse un instante. Sentí cómo el frío de la calle se colaba de golpe en la notaría. Mis manos dejaron de temblar, se quedaron quietas, firmes.
Puedo saber quién pregunté sin levantar la voz. Ya sabe que la ley me impide revelar detalles de solicitudes, dijo casi en un susurro. Pero entonces, con un gesto mínimo, deslizó el registro hacia mí. En él, subrayado en tinta azul, estaba el nombre que ya temía leer: Inmaculada. No necesité más palabras. Lo que antes había sido intuición ahora era certeza. La traición no era emocional ni doméstica. Era legal, calculada, firmada. Guardé silencio unos segundos dejando que el golpe se asentara. Luego respiré hondo apoyando las manos sobre la carpeta. Gracias, don Eusebio, dije al fin. Eso es todo lo que necesitaba. Pagué las tasas en la recepción. No di explicaciones, no pedí aclaraciones. Recogí los papeles con movimientos lentos y seguros. El cristal de la puerta reflejó mi silueta mientras salía. No me giré. El silencio no era rendición. Era mi escudo. Ellos estaban jugando en silencio. Yo también podía hacerlo. El viento me golpeó el rostro en cuanto puse un pie en la calle. Apreté la carpeta roja contra el pecho y respiré el aire helado. Sentí cómo la determinación me subía por la columna vertebral, como una corriente firme. No tenía todas las respuestas todavía. Pero por primera vez en años, sentí que la partida acababa de empezar. El olor del café recién hecho llenaba la cocina. Era una mañana gris 2 días después de mi visita a Haití a la notaría. El vapor salía en pequeñas volutas desde la taza, mientras yo observaba el reloj colgado en la pared. Cada tic-tac me parecía una advertencia muda. Había algo en el aire, un tipo de silencio espeso que precede a la tormenta. Lo sentía en la piel. No sabía si vendría con palabras suaves o con gritos, pero estaba segura de que llegaría. Me serví una segunda taza sin azúcar. No por el sabor, sino por la costumbre. Me había acostumbrado a beber café amargo desde que entendí que no todo lo dulce era verdadero. Inmaculada apareció en el salón con un paso ligero, como si flotara sobre el suelo. Su sonrisa era impecable, su voz dulce. En las manos traía una carpeta beige, cuidadosamente cerrada. La dejó sobre la mesa de centro como quien ofrece flores, no documentos. Soledad. Dijo con un tono que fingía cariño, quería hablar contigo un momento. Nada grave, al contrario. Algo para ayudarte. Yo no respondí. Tomé un sorbo de café y la miré. Había aprendido que a veces el silencio incomoda más que cualquier frase. Estuve pensando. Continuó. Si firmamos el poder notarial, podré gestionar todo sin molestarte. Sería más fácil para todos. Así no tienes que preocuparte por papeles, firmas, ni citas. Poder notarial. Dijo las palabras como si fueran una manta suave, pero yo ya sabía que eran una cadena escondida. La carpeta beige brillaba bajo la luz de la ventana como un anzuelo envuelto en seda. Arturo también lo ve bien, añadió ella. Dice que sería lo más práctico para ti. Remarcó el para ti como si fuera un regalo. Yo dejé la taza en la mesa con cuidado. No temblaba. No sonreí. No respondí. La observé con calma como se observa a alguien que cree tener todas las cartas en la mano, sin saber que ha enseñado su juego. Escuché el golpe de pasos en el pasillo. Arturo entró justo cuando Inmaculada seguía aquí hablando. Se detuvo un instante y lo vi decidir de qué lado ponerse. No tardó. «¿Por qué complicas todo, mamá?», dijo con un tono que no le había oído usar conmigo desde que era adolescente. Ella solo quiere ayudarte. La palabra ayudarte me atravesó como una aguja. No era solo un desacuerdo. Era una traición sutil. Miré a mi hijo. Vi su incomodidad convertida en defensa automática de su esposa. «Ayudar no es borrar mi nombre», respondí con voz tranquila. Arturo frunció el ceño y soltó un suspiro corto. «Mamá, no empieces otra vez con tus miedos. Nadie quiere hacerte daño». Me sorprendió lo fácil que le salían esas palabras,
como si ya las hubiera ensayado, como si alguien ellas se las hubiera puesto en la boca. «Si no quieres firmar ahora está bien», añadió Inmaculada interrumpiendo como si mediara entre nosotros. «Pero no podemos quedarnos quietos, Soledad. No para siempre». La taza de café tembló apenas en mi mano. No de miedo, de rabia contenida. Miré a mi hijo otra vez, pero esta vez no buscando comprensión. Lo miré como se mira un muro que uno debe aprender a rodear, no a atravesar. Me incliné hacia adelante, tomé la carpeta beige y la cerré con un clic seco. Luego la guardé en el cajón de la cómoda sin decir una sola palabra. El silencio llenó la habitación. Ni gritos ni insultos, solo mi decisión callada. Inmaculada frunció apenas los labios. Arturo, en cambio, parecía no saber qué hacer. Estaban preparados para una discusión, no para un silencio firme, y eso lo supe en ese instante. Los descolocó más que cualquier grito. Carmen, mi vecina, tocó la puerta trasera en ese momento, interrumpiendo la tensión. Venía a devolverme una fiambrera de cristal. «Gracias, Carmen», dije con suavidad. Fue una excusa perfecta para cerrar la escena sin cerrar el asunto. La tarde cayó sin que volvieran a mencionarlo. Pero cuando el timbre sonó a las 9 de la noche, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No esperaba visitas, y menos a esa hora. La luz amarillenta del pasillo proyectó mi sombra sobre la puerta. Afuera una figura quieta esperaba. El timbre sonó otra vez insistente, y la casa se llenó de un silencio aún más denso que antes. Caminé hacia la puerta con pasos lentos pero firmes. El viento invernal se colaba por debajo de la madera, levantando un leve murmullo en el pasillo. Encendí la luz del porche. Allí estaba un hombre de abrigo oscuro, bufanda gris y portafolios negro. Su expresión era neutra profesional. «¿Señora Soledad Briones?», preguntó. Asentí, y él me tendió un sobre grande de color marfil. El sello notarial estaba pegado a la esquina inferior. «Entrega personal, notificación urgente», dijo casi como si recitara una fórmula que no le pertenecía. Luego me pidió una firma en un dispositivo pequeño y desapareció en la oscuridad como había llegado, dejando tras de sí una estela de aire frío y papeles que crujían. Cerré la puerta con cuidado. La madera sonó grave como si reconociera el peso de lo que acababa de entrar a la casa. Me senté en el sofá del salón con el sobre entre las manos. La lámpara de pie proyectaba un círculo de luz amarilla sobre la alfombra. Deslicé los dedos bajo la solapa y abrí el sobre sin apuro, como si cada segundo de demora me diera tiempo para respirar un poco más hondo. Dentro había un pliego legal con membrete notarial. Comencé a leer línea por línea, sintiendo cómo mi respiración se hacía más lenta. Era una notificación formal, una solicitud para iniciar la transferencia de la propiedad de la casa bajo mi propio nombre y con una autorización supuestamente firmada por mí. La traición ya no era un presentimiento. Era tinta negra sobre papel blanco. Era real. Sentí algo muy parecido a una ola de hielo recorrerme el cuerpo. No grité, no lloré. Solo cerré los labios y apoyé el documento sobre la mesa, dejándolo respirar en el silencio. Esa frialdad que una vez me asustó. Ahora era mía. «Soledad», escuché una voz suave desde la ventana trasera. Era Carmen. La vi acercarse con su bata gruesa y su linterna de bolsillo. Me asomé y ella levantó las manos en un gesto amable. «Vi salir a un hombre de tu casa». «¿Todo bien?», la invité a entrar. Preparé 2 tazas de té, mientras ella me observaba en silencio, sabiendo que si hablaba demasiado, pronto me cerraría por completo. Siempre tuvo esa intuición. «¿Qué ha pasado?», preguntó finalmente cuando el vapor de las tazas llenó la cocina. «Nada que no haya estado esperando», respondí sin mirarla directamente. Ella frunció el ceño preocupada.
No le conté todo, pero sí dejé caer una frase, apenas un hilo, de lo que se avecinaba. Cuando alguien juega a borrar a una mujer, debería recordar que las mujeres recordamos cada trazo. Carmen no insistió. Sabía cuándo callar. Se limitó a apretar mi mano y dejar que el silencio hiciera su trabajo. A veces el silencio une más que las palabras. De regreso en el salón mientras guardaba el documento en la carpeta roja, noté que dentro del sobre había un segundo pliego más pequeño sellado con cera roja, ligeramente agrietada. Lo abrí con la misma calma con la que una madre revisa un cuaderno de su hijo, buscando las marcas entre las líneas. Era una carta breve de un despacho de abogados. Confirmaba que alguien no lo nombraban, pero no hacía falta. Había solicitado un procedimiento acelerado para oficializar el cambio de propiedad. Todo estaba preparado, menos mi consentimiento. Sonreí sin humor. No me estaban preguntando nada. Me estaban informando de que el golpe ya había comenzado. Volví a la cocina. Coloqué la carta sobre la mesa y me quedé mirándola bajo la luz blanca que colgaba del techo. El papel se veía frágil, pero su contenido pesaba como una piedra. Puse las manos a cada lado, sentí la superficie fría de la madera y respiré profundamente. «Creen que estoy sola», murmuré. «Se equivocan». La casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez no era un silencio de miedo. Era el silencio de alguien que ha empezado a planear su contraataque. Me desperté antes de que sonara el reloj. No había niebla esa mañana, solo un cielo claro que parecía más frío de lo habitual. Me vestí despacio con la misma calma con la que una mujer ata las cuerdas de un nudo que no piensa soltar. Metí la carpeta roja bajo el brazo y salí a la calle. El aire helado me golpeó en la cara como una advertencia, pero ya no era la misma que tembló frente a un sobre sellado. Mientras caminaba por las calles empedradas de Alcalá de Henares, sentí el ruido de mis propios pasos como un tambor rítmico. No corría. No dudaba. Caminaba hacia algo. Por primera vez desde que empezó esta tormenta, no me sentía arrinconada. Me sentía en movimiento. La oficina de don Rafael estaba en un edificio modesto, a 2 calles de la plaza. El letrero de madera tallada tenía letras doradas gastadas por los años. Dentro olía a papel viejo, tinta y café de máquina. Era un olor que me tranquilizaba. Allí no se fingían sonrisas. Don Rafael era un hombre de unos 70 años de traje oscuro y gafas gruesas. Me recibió con un apretón de manos firme, pero sin adornos. Sobre su escritorio ya había un bloc de notas abierto y una pluma metálica esperando. «Cuénteme despacio», dijo. Saqué el documento del sobre y se lo entregué. Él lo leyó sin interrumpirme. Cada cierto tiempo, su pluma golpeaba la mesa con un ritmo constante. No de impaciencia, sino de cálculo. «Se han movido rápido», dijo al final levantando apenas una ceja, pero demasiado rápido. No necesitaba que me explicara lo que eso significaba. Sentí cómo el aire de la oficina cambiaba. Ya no era una historia de traición doméstica. Era un tablero de juego. Y en ese tablero ellos acababan de cometer su primer error. Mientras revisaba cada hoja, don Rafael murmuraba fechas, nombres, firmas. Lo observaba con atención, grabando en mi mente cada palabra como si fueran piezas de un mapa. Aquí dijo, señalando un párrafo con la punta de su pluma. La autorización que debió acompañar esta solicitud. No está. Me incliné hacia adelante. ¿Eso significa que sin esta autorización expresa todo el trámite? Es legalmente frágil. Si lo presionan puede romperse, respondió él. Y si lo enfrentamos con la estrategia correcta, no solo lo anulamos, sino que los obligamos a retroceder. Me quedé en silencio. No sonreí. No lloré. Solo asentí. Por dentro, una parte de mí, la parte que ellos pensaban que ya no existía, se levantó de su silla.
No haremos nada visible todavía, continuó Rafael. Ellos piensan que tienen ventaja. Déjelos creerlo. Preparamos la respuesta por debajo sin ruido. El sonido seco de un sello estampándose sobre el borrador de la estrategia legal llenó el despacho. Fue un sonido pequeño, pero me atravesó como un tambor de guerra. «El silencio no es debilidad, señora Briones», dijo él mientras me devolvía los documentos. «A veces es la mejor trinchera. Y la mejor arma», añadí yo. Salí de la oficina con la carpeta bien sujeta contra el pecho. El viento seguía frío, pero ya no lo sentía en los huesos. Ahora era el aire que me empujaba hacia adelante. Al atardecer regresé a casa por el mismo camino empedrado. Las farolas encendían su luz anaranjada sobre las paredes antiguas. Caminé erguida sin prisa, con la mente clara como un espejo. Me detuve frente a la puerta de mi casa y miré hacia el interior oscuro. Sabía que ellos pensaban que yo era una mujer sola, asustada, arrinconada. Sonreí apenas. «Creen que soy la presa», murmuré. «Aprenderán que he estado observando a los cazadores». La mesa del salón estaba cubierta con un mantel beige impecable, aunque el ambiente que flotaba en el aire distaba mucho de ser sereno. Me senté en el extremo, la carpeta roja bien visible delante de mí. El reloj de pared marcaba las 7 en punto, cuando escuché el sonido de la cerradura. Arturo e Inmaculada entraron juntos. Caminaban con paso seguro, como quienes creen que el terreno les pertenece. Inmaculada llevaba una carpeta beige bajo el brazo y una sonrisa tan perfectamente compuesta que ya no podía engañarme. Arturo detrás de ella tenía las manos en los bolsillos, como si todo esto fuera un simple trámite familiar. «Mamá», dijo ella con voz dulce, «gracias por recibirnos». No respondí, solo alcé la vista un segundo y volví a mirar la carpeta frente a mí. El silencio no era vacío, era mi forma de dejarles sentir que no estaban en control. Inmaculada fue la primera en sentarse frente a mí. Arturo se colocó a su lado, girando nervioso su alianza con el pulgar. Ella habló con ese tono ensayado que había perfeccionado a lo largo de los años, suave, condescendiente, aparentemente razonable. «Esto es lo mejor para todos, mamá. Podrás descansar. No tendrás que preocuparte más de papeleos, de impuestos, de notarios. Arturo y yo nos encargaremos de todo». La escuché sin pestañear. Cada palabra era un empujón disfrazado de caricia. Cada «por tu bien» era una forma de borrar mi nombre de mi propia historia. «Lo único que falta es tu firma», añadió deslizando lentamente su carpeta hacia mí. Yo no la toqué. Ni siquiera miré los documentos. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Inmaculada creyó que era indecisión. Yo sabía que era mi manera de afilar el filo. «Mamá», la voz de Arturo cortó el aire. Fue un estallido inesperado. Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar el vaso de agua que tenía frente a él. «¿Por qué siempre tienes que hacerlo tan difícil?» Su respiración se aceleró. «Ella solo está tratando de ayudarte». Por un instante vi en sus ojos a mi hijo de pequeño, el que corría hacia mí cuando caía. Pero ese niño ya no estaba. Frente a mí había un hombre que hablaba desde el eco de otra voz, la de Inmaculada. «Ayudar no es borrar mi nombre», respondí con calma. El silencio volvió a caer. Esta vez no era tenso, era peligroso. Con un movimiento lento tomé la carpeta roja que había traído conmigo. La abrí. Saqué los documentos que don Rafael había preparado y los coloqué suavemente sobre la mesa frente a ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Arturo desconcertado. «Es lo que ustedes iniciaron a escondidas», respondí. «Y lo que yo descubrí ayer». La expresión de Inmaculada cambió por primera vez. Esa máscara de seguridad perfecta se resquebrajó en una esquina. Su sonrisa tembló apenas como un cristal cuando recibe la primera grieta.
«No sabes de qué estás hablando», intentó decir, pero su voz perdió firmeza. «Lo sé con fechas, nombres y sellos notariales», repliqué. «Lo sé tan bien como ustedes creían que no lo haría nunca». En ese momento Carmen apareció en la puerta entreabierta. Su rostro reflejaba la incomodidad de quien presencia algo que no esperaba, pero también la certeza de que estaba frente a una verdad. No dijo nada. Observó. Nadie más habló. El reloj siguió marcando los segundos, pero la sala parecía suspendida en otro tiempo. Arturo apretaba la mandíbula. Inmaculada tenía las manos rígidas sobre la carpeta que ya no parecía un arma, sino un peso muerto. Yo me quedé sentada con la espalda recta, respirando despacio. No necesitaba gritar. No necesitaba justificarme. Por primera vez desde que empezó todo no tenían un guión preparado para responderme. Por primera vez no tenían nada que decir. La luz de la mañana entraba por las cortinas del salón, extendiéndose como una línea silenciosa sobre la mesa. Los papeles de anoche seguían allí exactamente en el mismo lugar donde los había dejado después de enfrentarlos. Nadie los había tocado, ni siquiera yo. El silencio tenía un peso distinto. No era la calma de antes, ni el miedo contenido. Era otra cosa. Algo más afilado. Había pasado una línea invisible y aunque ellos aún no lo sabían, ya no había vuelta atrás. Tomé la carpeta, la cerré con cuidado y la guardé en el cajón que siempre había reservado para asuntos serios. Esta vez ese cajón no guardaba recuerdos. Guardaba poder. A las 9:30 el timbre sonó. No me sorprendió ver a Inmaculada al otro lado de la puerta. Llevaba un abrigo claro, un bolso colgado del brazo y una sonrisa impecable, como si anoche no hubiese pasado nada. Era una sonrisa que había visto tantas veces, la sonrisa de quien viene a maquillar un incendio. Mamá dijo con voz suave, ¿podemos hablar? La invité a pasar sin una palabra. El eco de sus tacones llenó el salón donde todavía flotaba el recuerdo de su derrota. Se sentó al borde del sofá como si quisiera apropiarse otra vez del espacio. Ayer, las cosas se calentaron un poco. Comenzó. No es necesario que esto se vuelva un problema mayor. Si hablamos tranquilamente, todo puede arreglarse. Arreglarse. Esa palabra tenía filo. Lo que ella llamaba arreglar era borrar lo que no podía controlar. Podemos firmar todo discretamente, sin abogados, sin líos. Añadió, que quede todo en familia. Me quedé de pie observándola en silencio. No levanté la voz, no discutí. Y fue eso lo que empezó a ponerla nerviosa. Vi cómo sus manos perfectamente cruzadas sobre el bolso se movían apenas inquietas. Cuando comprendió que no obtendría la reacción que buscaba sus ojos, se endurecieron. Esa dulzura de porcelana se resquebrajó como una taza al primer golpe. A mediodía entré a la oficina de don Rafael. Ya me esperaba con una pila de documentos sobre la mesa. Su forma de trabajar era exacta, meticulosa, y eso me daba calma. Hemos avanzado, dijo sin rodeos. La notificación ya fue enviada. Las cuentas compartidas están congeladas por precaución legal. Y su nuera ya no tiene tanto margen de maniobra. ¿Y ella lo sabe? Pregunté. Todavía no del todo, pero pronto lo sabrá. La manera en que dijo pronto no tenía dramatismo, solo precisión. Como un golpe que ya ha sido lanzado y solo falta que alcance el objetivo. Me explicó cada detalle, las fechas, las cláusulas, las firmas que faltaban en su documentación. Lo que ellos pensaban que era una jugada perfecta era en realidad un castillo de arena, uno que empezaba a desmoronarse. Asentí lentamente. No sentí alegría, solo la firmeza tranquila de quien ve cómo se alinea lo que siempre supo. Por la tarde Carmen se asomó por la verja del jardín. Llevaba un chal grueso y una expresión curiosa. «¿Estás bien?», preguntó. La invité a pasar al patio.
Puse 2 tazas de té sobre la mesa de madera, aunque no tenía prisa por beber. Ella me observó en silencio durante unos segundos. «Te ves distinta», dijo finalmente. «Porque lo soy», respondí. Carmen no insistió. No necesitaba saber detalles. Ella, como muchas mujeres que han vivido lo suficiente, reconocía cuando otra había cruzado una línea importante, la de la sumisión a la estrategia. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresé al interior de la casa. Fui directo al cajón con llave donde había guardado la carpeta. Apoyé la mano sobre la madera fría. Cada pieza estaba en su sitio, cada paso calculado. Ellos creían que todavía tenían el control. Y no sabían que ya lo habían perdido. Cada pieza encajaba en su lugar y ellos ni siquiera lo sabían aún. A primera hora sonó el teléfono fijo, ese timbre antiguo de otra década. Respondí aún sin abrir del todo las cortinas. Era don Rafael. «Ya está presentado, Soledad. El requerimiento ha salido y hoy lo notificarán». Corrí la tela y dejé que la luz fría entrara en el salón como un sello reciente. Asentí y repetí que conste. Guardé el auricular. La calle apareció lavada. Esta vez el timbre no traía promesas, traía un acto. Me preparé un café pequeño y lo bebí de pie. Me puse las zapatillas y caminé por el parquet para oír su crujido. Mientras se calentaba la leche, apoyé los dedos en el mármol de la encimera. Esa frialdad práctica me ordenó los pensamientos. No habría discursos ni escenas, solo plazos firmas y una silla que no cedería. Desayuné sin prisa oyendo el murmullo de los colegios. En el fregadero la taza dejó un círculo de café, otra huella. En la percha colgaba mi abrigo y debajo la carpeta roja. La levanté con cuidado. Cerré la puerta. El aire helado me mordió las mejillas. Caminé hasta el centro con paso firme. No iba a pedir favores, iba a recoger pruebas. En el rellano me crucé con una vecina con bolsas. Nos sonreímos sin hablar. En el registro de la propiedad me atendió un funcionario con gafas redondas. Pedí la nota simple. Tecleó, imprimió, selló. El golpe del sello resonó con autoridad. «Aquí tiene, señora Briones, anotación preventiva practicada hoy. Asiento de presentación». Me indicó folio y finca. Fechas, horas, números, coordenadas que levantaban una pared entre mi casa y la prisa ajena. Leí despacio 2 veces. Pedí copia simple. Explicó que la anotación impedía inscribir transmisiones y que había 30 días para oponerse. Marcó la esquina con bolígrafo. Era suficiente un muro visible. Guardé el documento y lo abracé contra el pecho al salir. En un escaparate vi mi reflejo. No era una mujer en guerra, sino una mujer que trazaba márgenes. Repasé la línea temporal, requerimiento, expedido, anotación, inscrita, copia simple, en mi poder. 3 movimientos limpios. La paz, lo supe, no es silencio vacío, es un margen firmado. Vibró el móvil. «Inmaculada», contesté. «Mamá, miel afilada, habrá un malentendido. Me dicen que ha llegado un papel. Podemos arreglarlo entre nosotras sin juzgados». Miré la esquina de la nota simple. «Yo ya he arreglado lo que me correspondía», dije y sin levantar la voz. Silencio breve. Luego, «Esto no es bueno para Arturo. Lo que no es bueno para tu conciencia no tiene por qué caer sobre mi casa». Colgó sin despedirse. Caminé un par de manzanas para enfriar la sangre y no regalarle más palabras. Pasé por el café de la esquina. Carmen levantó la mano. Entró solo para decir: «Se te nota la paz, Sole». Sonreí de medio lado. «No es paz», respondí. «Es un recibo con margen». Me dejó sola con un vaso de agua y el recibo doblado en el bolsillo, como un pequeño decreto. El bar olía a pan tostado. Me senté de espaldas a la puerta y me miré en el espejo del fondo. Al atardecer, Arturo llamó al timbre. Venía sin Inmaculada, con ojeras. Entró y se quedó de pie. «¿Qué has hecho, mamá?».
No había reproche, había miedo. Señalé la carpeta roja. Poner mi nombre donde siempre estuvo. Inma dice que la has dejado sin opciones. Defender mi casa no es atacarte. Guardó silencio. Miró la foto de su comunión. No quería problemas, murmuró. Yo tampoco dije. Por eso aprendí a leer lo que firmo. Y si vamos todos al notario, iremos. Y cada quien hablará por sí mismo. Se acercó a la mesa y rozó el sobre sin tocarlo. Nunca te había visto así, dijo. ¿Así cómo? Como si nada pudiera moverte. No es nada, respondí. Es lo necesario. El silencio ordenó la habitación. Arturo apoyó los codos en las rodillas. No quería que llegara esto. Llegó el día en que confundiste mi quietud con permiso, dije. No añadí nada. Saqué del cajón un sobre blanco y lo coloqué en el centro de la mesa alineado con el borde. Escuché el tic del reloj y dejé que los segundos hicieran su trabajo. ¿Qué es mañana si las 12 en notaría? Don Rafael nos espera. El sobre no pesaba, pero caía con la gravedad de lo inevitable. ¿Vas a denunciar Negué? Voy a aclarar. Lo que no se pueda aclarar se documenta. Abrí un poco la ventana. Huele a frío. El frío aclara. Lo acompañé hasta la puerta. La bombilla arrojaba un círculo amarillento sobre el felpudo. Nuestras sombras se tocaban sin mezclarse. Nos vemos mañana, dijo. Asentí. Apoyé la espalda en la madera y dejé que la casa respirara conmigo. Puse el sobre a la vista junto a un vaso vacío. Agua no supo a derrota. Abrí el grifo a instante y escuché el hilo como una firma. Apagué el salón y dejé encendida la lámpara del recibidor. La carpeta roja, el sobre, la nota simple. 3 objetos bastaban para contar la historia sin exclamaciones. En la pared, la luz formaba un rectángulo como una página en blanco que espera firmas. Abrí una libreta y escribí 3 preguntas para mañana. Cerré la libreta y la dejé junto a la carpeta. Toqué la mesa madera fiable. La dignidad se parece a eso, aguanta años y sigue en pie. Guardé la nota simple dentro de un plástico transparente, no por capricho, sino para que el papel no recogiera humedad. La previsión también cuenta historias. Me quedé un minuto más mirando el sobre. No necesitaba ensayar discursos. Ya estaba todo en su sitio, el tiempo, la prueba, la cita. Puse la palma sobre el papel y fijé la única condición que me quedaba. Si quieren respuestas, que las pongan por escrito. Me asomé a la ventana un instante antes de ir a la cama. La calle tenía el brillo mojado de las noches de enero. Un repartidor pasó en bicicleta, la luz oscilando como un latido. Pensé en todas las veces que confundimos movimiento con avance. Hoy no había corrido, había colocado piezas. Mañana no discutiré, mostraré. Hay una edad en la que ya no se mendiga credibilidad. Se enseña el papel y se espera. Cerré la ventana para no despertar a nadie. En el cristal quedó mi reflejo y detrás la casa completa, sólida como una firma que me incluye. Apagué la luz con 2 dedos y la noche me creyó. Sí, llegué 5 minutos antes. El frío del mediodía me pellizcaba los nudillos mientras sostenía la carpeta. Don Rafael ya me esperaba junto a la placa de latón de la notaría. Asintió con esa serenidad de quien confía en el papel más que en los discursos. Dentro el reloj de pared marcaba los segundos con un golpe hueco y el secretario pasó una hoja tras otra sin mirarnos. No necesitábamos grandes entradas ese día, hablaría el procedimiento. Don Eusebio salió de su despacho con una leve inclinación. Señora Briones. Su voz era de madera vieja sin decoración. Confirmó mi DNI, anotó la hora, pidió que tomáramos asiento en la mesa larga de roble. Arturo llegó con el abrigo mal puesto como si hubiera dormido poco. Inmaculada, en cambio, llevaba un traje claro y una sonrisa que intentaba fingir calma. No saludé.
Abrí la carpeta y coloqué con cuidado la nota simple y el resguardo del requerimiento. El notario empezó a leer en voz clara la relación de hechos, anotación preventiva en el registro que bloqueaba cualquier disposición. Requerimiento notarial practicado. Mi manifestación previa de no otorgar poder. La obligación de comparecencia personal para actos de disposición. Cada dato caía como un sello. Sentí la piel de los dedos vibrar, pero la voz no me tembló cuando pedí la palabra. Quiero dejar constancia expresa de que ninguna transmisión, modificación o gravamen sobre la vivienda familiar será válido sin mi firma presencial, y que rechazaré cualquier poder general o especial a favor de terceros. Miré a Arturo no para acusarle, sino para que entendiera dónde terminaba él y empezaba yo. Inmaculada sonrió suave. Todo ha sido un malentendido, don Eusebio. Buscábamos eficiencia. Mi suegra se cansa y nosotros solo queríamos facilitarle la vida. Eficiencia sin consentimiento, dije, se llama abuso. No elevé el tono. No hacía falta. El notario levantó la vista por encima de las gafas y continuó. Don Rafael tomó la palabra con la precisión de quien mide los puentes. Cláusula primera, ausencia de poderes. Segunda, necesidad de firma personal para cualquier gestión. Tercera, penas convencionales, si alguien promoviera trámites en mi nombre sin autorización escrita. Cuarta, comunicación al registro de la propiedad de esta acta para su constancia. Cada frase parecía apretar un tornillo invisible que hasta entonces había estado flojo. Arturo tragó saliva. No hay otra forma. Podríamos organizarlo mejor, mamá. La última palabra le salió pequeña como si le pesara. Organizar no es sustituir, respondí. Defender mi casa no es atacarte. Vi en sus ojos una grieta no de odio, sino de cansancio. Como si empezara a entender el precio de confundir amor con obediencia. Inmaculada apoyó las manos en la mesa. Señor notario, no es iniciado ninguna transferencia sin fundamento. Don Eusebio no discutió. Solo leyó el asiento de entradas con fecha y hora y dejó que los números hablaran. La tinta no opina, registra. ¿Desean añadir algo más?, preguntó él finalmente. Sí, dijo don Rafael, que cualquier intento de revocar lo aquí firmado requerirá la presencia de la señora Briones y una ratificación expresa ante su notario de confianza. Asentí. Era un pequeño cerrojo añadido a la puerta. Firmamos primero el notario, luego yo, después Rafael. El rodillo de la copiadora expulsó la copia autorizada aún tibia. La tomé con ambas manos. No era una victoria sonora. Era un límite trazado con regla. Al salir a la plaza de Cervantes, las campanas marcaron la hora. El aire olía a hierro frío y a pan recién hecho de la esquina. Me quedé un momento bajo la luz blanca, sintiendo cómo la espalda aflojaba por primera vez en semanas. Arturo se acercó 2 pasos y se detuvo. Abrió la boca, pero no dijo nada. Los palomos levantaron vuelo de golpe, como si alguien hubiera aplaudido sin ruido. «Te llamaré», murmuró al fin. No le pedí nada. Ese también era un límite. Volví a casa con el acta en el bolso, escuchando el roce del papel contra el forro como un corazón nuevo. La tarde cayó sin prisa. Encendí una lámpara, saqué el archivador, deslicé dentro la copia certificada y cerré el cajón con llave. El clic sonó limpio. Me serví una infusión y me senté en el borde del sofá. No pensé en castigos ni en venganzas. Pensé en suelo, el que pisaba, el que me sostenía. El de la casa que había limpiado, pagado y defendido cuando nadie miraba. Pensé en Leandro y en el día hace tantos años en que firmé sin preguntar. No me odié. La ignorancia de entonces me llevó hasta la claridad de hoy. Miré el reloj. Faltaba poco para la hora de las noticias.
El barrio respiraba con su rutina una moto, una puerta, risas en la acera. Yo respiré con él. No estaba celebrando. Estaba terminando algo. Apagué la lámpara grande y dejé encendida la pequeña del aparador. El salón se recogió en una penumbra amable. Abrí el cajón una sola vez más solo para tocar el filo del papel y recordar su peso exacto. Luego lo cerré. Mañana no haría falta gritar ni demostrar. Bastaría con hablar claro. A mi hijo, a mí misma. Mañana hablaría no para ganar, sino para terminar. El salón amaneció quieto. Retiré los manteles, dejé la mesa desnuda y coloqué 2 sillas frente a frente. Entre ambas un sobre cerrado con mi letra. Aguardaba como un latido contenido. Abrí las ventanas para que entrara el frío de Alcalá. Preparé agua, no café, no quería temblores. Hoy no iba a convencer a nadie. Iba a decir lo que había que decir y dejarlo por escrito. Cuando todo estuvo listo, me senté y esperé. Arturo llamó una vez y luego aguardó. Le abrí. Estaba más delgado, los ojos gastados. No nos abrazamos. Le señalé la silla y antes de que hablara indiqué el sobre. Carmen entró al poco discreta con una bolsa de pan. Lo dejo aquí y me quedo en la cocina por si hace falta té. No necesitó más explicación. Su presencia era una ventana abierta. Arturo respiró hondo. Mamá, he venido sin Inma. Quiero entender. Asentí. Entonces, escucha. Rompí el sobre con cuidado. No levanté la voz. Leí mi declaración en frases lentas exactas. El daño no empezó anoche ni con la firma que quisieron apurar. Empezó cuando confundimos ayuda con dominio y eficacia con atropello. Expliqué la anotación preventiva en el registro. El requerimiento notarial, la imposibilidad de que nadie moviera una piedra sin mi consentimiento presencial. Dejé claro que lo legal ya no era amenaza, sino frontera. Abrí el segundo folio. Límites. Los leí. Si deseas entrar en casa, avisas por escrito. Si hay dinero de por medio, se trata en mi presencia y se documenta. No aceptaré intermediarios ni urgencias fabricadas. Silencio. En el pasillo una sombra se recortó. Inmaculada había venido detrás sin anunciarse. Carmen no se movió, pero dejó que su taza sonara levemente al posarse para que constara que había testigo. Inmaculada habló con una dulzura sin peso. Soledad, esto nos hace daño a todos. Podemos arreglarlo sin dramatismos. Retira esas condiciones y empezamos de nuevo. La miré como se mira una pared recién pintada que aún gotea. Empezar de nuevo no es borrar lo que aprendimos. Señalé el papel. Esto no es castigo, es orden. Arturo sostuvo mi mirada y la apartó. Lo siento, mamá. Fue un hilo de voz, pero era suyo. Me dejé llevar. No le toqué la mano. Acepto tu disculpa. Y te pido otra cosa, ponla en práctica. Inmaculada dejó caer la máscara. Has puesto a tu hijo en mi contra. Negué con calma. Yo he puesto palabras en mi casa. Se inclinó sobre la mesa buscando la grieta de siempre. No la encontró. No firmaré nada que te deje sin opciones, dijo Arturo sin heroicidad, solo cansancio. Ella retrocedió herida en su estrategia. No pensé que llegarías tan lejos. No he llegado lejos, respondí. He llegado a mi puerta. No hubo gritos, solo el peso nuevo de un límite entendido. Carmen entró con la tetera. Puso 3 tazas. Una se enfrió sin dueño. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Negué. Hoy sabré estar sola. Ella entendió que sola no era desamparada. Se llevó la taza intacta y dejó la cocina en orden. Arturo permaneció torciendo el anillo invisible de un matrimonio cansado. No sé qué pasará ahora. Pasará lo que elijáis, respondí. Yo ya elegí. Le di un sobre gemelo al que acababa de leer. Tus copias. Léelas con calma. Si necesitas algo por escrito. Él asintió despacio. Inmaculada suspiró, miró el pasillo y se fue sin cerrar fuerte. El silencio que quedó ya no era hostil,
Era aire nuevo. Por la tarde en el café de la esquina, Carmen me esperaba con una libreta. ¿De verdad vas a hacerlo? Sí. Si a mí me costó tanto entender notarios y registros, a otras les costará igual. Podemos ahorrarles miedos. Escribí en la primera página: Círculo de Mujeres Mayores. Asesoría básica. Bajo el título Fechas posibles y una lista: actas, poderes, testamentos, cómo pedir una nota simple. La camarera me sonrió como si supiera. La vida se ponía en su sitio con pequeños ruidos: una cuchara, un ticket, un saludo breve. Al caer la tarde salí al balcón. Las campanas de la magistral marcaron una hora impar. El aire olía a pan y a hojas húmedas. 2 niñas saltaban a la comba en la plaza de Cervantes. Recordé un detalle sencillo: mi nombre completo escrito por mí, en papeles que me nombran entera. No es vanidad, es una forma de estar. Plegué el abrigo sobre los hombros. Pensé en Leandro en la sombra de su firma antigua. Pensé en mi prisa de entonces por confiar. El perdón, me dije, no borra, ordena. Deja cada cosa en su estante para que la casa respire. Entré. Guardé la copia certificada en el cajón, giré la llave y la colgué en el clavo de siempre. La casa respiró conmigo. No hice inventario de pérdidas. Hice recuento de paz: ventanas que cierran, puertas que se abren con aviso, voces que llegan sin imponerse. Escribí un mensaje breve a Arturo: gracias por escuchar. Avísame si necesitas hablar. Estoy. Luego apagué el móvil, no por castigo, sino por descanso. Me preparé una cena simple y puse música vieja. Bailé 2 pasos riéndome sola, sin nostalgia. Eran mis piernas diciendo presente. La noche se asentó sin resistencia. Cerré las persianas con suavidad, recogí el vaso, dejé el plato en remojo. Antes de dormir me acerqué al espejo del recibidor. Vi a la mujer que soy, la que no grita, la que escribe, la que guarda y muestra, la que perdona sin abrir la puerta de par en par. No me reconocí en la herida, sino en el trazo firme de mi firma nueva. Y por primera vez, en mucho tiempo, supe decirlo en voz baja, sin pedir permiso, sin pedir aplausos. No gané una guerra, escribí mi casa en mi propio nombre. Hoy, desde mi balcón de Alcalá, os hablo como madre y abuela en la familia. El honor no se grita, se escribe con límites claros y con memoria serena. Aprendí que ayudar no es mandar, y que las tradiciones, una cena de Nochebuena, una mesa compartida, valen cuando hay respeto. A nuestra edad, elegir la paz también es defenderse. Papeles en regla, llaves en su sitio, palabras a tiempo. ¿Os habéis sentido alguna vez borradas de vuestra propia casa? ¿Qué haríais hoy para cuidar vuestro nombre y vuestro hogar? Dejad un 1 si esta historia os tocó, o contadme desde dónde nos veis. Si no os gustó, decidme por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para escuchar la próxima.